chico está de pie en una sala de tribunal de California. Tiene 14 años, flaco, golpeado, sordo de un oído por una infección que nadie se molestó en tratar. Su padrastro lo ha apaleado tan brutalmente que lo lanzó por un tramo de escaleras. Su madre, alcohólica, que lo abandonó a los 3, acaba de firmar una orden judicial. Una sola palabra, incorregible. El juez sella los papeles. Estudiante número 3188. Destino: una escuela reformatorio en Chino Hills para chicos que el sistema ya había descartado. Ese chico se convertiría en el actor mejor pagado del planeta. ¿Qué pasaría si te dijera que ese mismo chaval, el declarado irrecuperable a los 14, un día se lanzaría a las gélidas aguas del Ártico y sacaría a 5 marines de un tanque que se hundía, ahí sin pensar en su propia vida? ¿Qué pasaría si te dijera que debía estar en casa de Sharon Tate la noche que la familia Manson apareció con cuchillos y que solo sobrevivió porque cambió sus planes por una cita con una chica guapa? ¿Qué pasaría si te dijera que en su lecho de muerte, este hombre, el rebelde más notorio de Hollywood, fue encontrado con la Biblia personal de Billy Graham pegada a su pecho? Su nombre era Terrence Stephen McQueen. El mundo lo llamó el Rey del Frío. Y estos son 10 momentos documentados que prueban que se ganó cada letra de ese título. Sumerjámonos número 10. La escuela reformatorio que forjó una leyenda. 24 de marzo de 1930, Beech Grove, Indiana, nace un bebé. Su madre, Julia Ann Crawford, tiene 19 años. Su padre, William Terrence McQueen, un piloto de acrobacias, desaparece 6 meses después. Sin rastro, Steve McQueen jamás lo conocería. Ni una carta, ni una llamada. Nada. Julia no puede más. Envía a Steve, de 3 años, a vivir con su tío Claude Thompson, una granja de cerdos en Slater, Missouri, un pueblo de 3,000 almas, en medio de la nada. Y aquí está lo desgarrador. Esa granja sería el único hogar estable que Steve McQueen conocería de niño. El tío Claude le regala un triciclo rojo por su 4º cumpleaños. McQueen diría después: ese triciclo encendió mi obsesión por la velocidad. Pero Julia regresa, arrastra a Steve a Los Ángeles a vivir con su nuevo esposo. Harold Berry es un monstruo, golpea al niño. Salvajemente McQueen lo recordaría toda su vida. Me golpeaba por el puro placer sádico que le producía. A los 9 años, Steve vive en las calles con una pandilla, robando. Y aquí un detalle que casi nadie sabe. Steve era funcionalmente sordo de su oído izquierdo desde los 6 años. Otitis media, sin tratar. En los años 30, sin antibióticos, sin nadie que se preocupara. El daño fue permanente. A los 14, Berry lo golpea tan brutalmente que lo tira por un tramo de escaleras. Steve lo mira desde abajo. Le jura: si vuelves a ponerme tus asquerosas manos encima, te juro que te mato. Ahí firman la orden de incorregible. El estudiante número 3188 llega a la California Junior Boys Republic. Pero este lugar era diferente. No castigaba, fomentaba la autogobernanza. Los chicos ponían sus reglas, elegían su consejo. Y algo cambió. Steve fue elegido. Empezó a presentarse. Una placa en esa escuela lo confirma. Steve McQueen llegó aquí como un chico problemático, pero se fue como un hombre. ¿Y qué hizo McQueen? Después de convertirse en la estrella más grande del mundo, volvió año tras año, sin avisar. Jugaba al billar con los chicos. Les contaba su historia. Exigía jeans y maquinillas al por mayor a cada estudio con el que trabajaba. No para él. Los enviaba en secreto a Boys Republic. La escuela solo confirmó el patrón después de su muerte. El chico que nadie quería dedicó su vida a convencer a otros chicos olvidados de que valían algo. Sin cámaras, sin buscar crédito, esa placa sigue allí hoy. Pero lo que pasó antes de esa escuela, por los años de deriva entre Boys Republic y los Marines, esa es una historia que casi nadie ha oído. Número 9. Aguas árticas y el jet presidencial. Después de dejar Boys Republic, Steve McQueen, con 16 años, vaga por una vida que parece sacada de una novela. Se enrola como marino mercante en un petrolero, rumbo a la República Dominicana. Allí, salta del barco, trabaja como chico de toallas en un burdel, vende bolígrafos en un carnaval ambulante en Texas, es leñador en Canadá, obrero en una plataforma petrolífera. Lo arrestan por vagancia en el sur profundo.
Cumple 30 días en un campo de trabajos forzados. Luego, en abril de 1947, el joven de 17 años entra en una oficina de reclutamiento de los Marines con la firma de su madre en el formulario de consentimiento zarpa hacia Parris Island para el campamento de entrenamiento ahora. Y necesitas entender qué tipo de marine era Steve McQueen. Era terrible siguiendo órdenes por su propia cuenta. Lo degradaron a soldado raso unas 7 veces. Su expediente militar oficial documenta 2 cargos por ausencia sin permiso. Solo en 1949 se excedió en un pase de fin de semana por 2 semanas. Por quedarse con una novia, se resistió al arresto de la patrulla costera y se ganó 41 días en el calabozo. Y entonces llega el momento que lo cambia todo. Imagina esto: ejercicios de entrenamiento anfibio en el Mar de Labrador, algunas de las aguas más frías y peligrosas de la Tierra. El barco de transporte de McQueen choca contra un banco de arena. Los tanques empiezan a deslizarse de la cubierta. Las tripulaciones quedan atrapadas dentro, sin dudar, sin órdenes, sin chalecos salvavidas. Steve McQueen se lanza, saca a 5 marines de un tanque que se hunde. Antes de que se rompa el hielo y desaparezca, hombres vivos, porque un chico de una granja de cerdos en 1971, Missouri, no se detuvo a calcular las probabilidades. Ese acto transformó su reputación de la noche a la mañana. Fue asignado a la Guardia de Honor que protegía el USS Williamsburg, el yate personal del presidente Truman. El chico que no paraba de acabar en el calabozo. Ahora custodiaba al presidente de los Estados Unidos. Fue dado de baja honorablemente en 1950. Y aquí el detalle que lo persiguió de por vida. Según su primera esposa, toda su unidad fue aniquilada en Corea, meses después de que él se fuera. Sus registros militares aún están archivados en los archivos nacionales de St. Louis, pero lo que hizo después, con nada más que una beca del GI Bill y la corazonada de que podía actuar, es donde comienza la verdadera historia. Número 8. 1 de 5 de 2000. Nueva York, principios de los años 50. Un veterano de los Marines de 20 años duerme en apartamentos fríos de Greenwich Village. Carga camiones para sobrevivir. Usa su beca del GI Bill para estudiar actuación en el Neighborhood Playhouse, con Sanford Meisner, uno de los mejores maestros de actuación de la historia. Meisner vio algo de inmediato. Dijo que era original, duro y aniñado a la vez, como si hubiera pasado por todo, pero conservaba una inocencia básica. McQueen aplica al programa de actuación más exclusivo del país, el Actors Studio de Lee Strasberg. 2,000 personas aplican, aceptan a 5. McQueen es uno de ellos. Su primer papel protagonista en cine llega en 1958, una película de ciencia ficción de bajo presupuesto, The Blob, y aquí toma la peor decisión financiera de su carrera. Le ofrecen una elección, $3,000 por adelantado, o el 10% de las ganancias. Él toma el efectivo. The Blob recauda $4 millones. Ese 10% le habría cambiado la vida. En cambio, Ol obtuvo $3,000 para interpretar a un adolescente a los 28. Pero esa película lo puso en pantalla. Un productor de televisión ve el metraje. Lo elige como el cazarrecompensas. Josh Randall en Wanted Dead or Alive, 94 episodios en CBS. Comenzando con $750 por episodio, aprende el desenfunde rápido de Sammy Davis Jr. y se convierte en la primera estrella de televisión en pasar con éxito al estrellato cinematográfico. Eso nunca se había hecho. De $3,000 por The Blob en 1958 a $12 millones por The Towering Inferno en 1974. Eso es aproximadamente $76 millones en dinero actual. Por una sola película. Pero no fue por el dinero lo que lo hizo una estrella. Fue lo que hizo con 7 líneas de diálogo en un pequeño western llamado Los 7 Magníficos. Número 7. 7 líneas que robaron una película entera. Churubusco, México. El set de Los 7 Magníficos. El director, John Sturges, ha elegido a Yul Brynner como protagonista. Una de las estrellas más grandes e imponentes del mundo. Calvo voz, profunda, domina cualquier habitación. Steve McQueen obtiene un papel secundario. 7 líneas de diálogo, eso es todo. Mira lo que hace. Mientras Brynner da sus grandes discursos, McQueen, en el fondo, agita cartuchos de escopeta junto a su oreja.
lanza monedas, se ajusta el sombrero, hace cosas pequeñas, casi invisibles, que atraen la cámara hacia él como un imán. En un momento, Briner está parado sobre un pequeño montículo de tierra para parecer más alto. McQueen lo patea casualmente entre tomas. Briner está furioso, le dice a la prensa. Entre dientes, nunca me peleó con actores, me peleó con los estudios. Era su forma diplomática de decir que quería a McQueen fuera de la película. Pero Sturges mantiene las cámaras rodando. Y cuando el público ve la Innoven película, si no salen hablando de los discursos de Briner, salen hablando del tipo callado con la escopeta recortada, que apenas dijo una palabra, pero que se adueñó de cada fotograma. Esa película lanza a McQueen al estrellato internacional. Y aquí, el final que lo une todo 20 años después, desde su lecho de muerte, McQueen levanta el teléfono y llama a Yul Brynner. Le agradece por no haberlo echado del set. La respuesta de Brynner: yo soy el rey y tú eres el príncipe rebelde. Tan real, tan peligroso de cruzar 7 líneas. Eso fue todo. Y la actuación sigue ahí, en película, para que cualquiera la vea hoy, pero la acrobacia que cimentó su leyenda de acción, eso viene después. Número 6. La verdad sobre el salto en motocicleta, 1963. La gran evasión. Conoces la escena. Un prisionero en una motocicleta robada, volando por el campo alemán, alambre de púas por delante, y entonces ese increíble salto sobre la valla. Steve McQueen no lo hizo. Antes de que te decepciones, la historia real es mejor. El salto lo realizó Bud Akins, amigo de McQueen, propietario de un concesionario Triumph en Sherman Oaks. A Akins le pagaron $1,000 por lanzar una Triumph TR6 sobre una valla de 3,6 metros de altura, descendiendo 20 metros a 96 kilómetros por hora, una sola toma. Pero aquí está lo que la mayoría no sabe. El director de segunda unidad, Robert Enrelier, confirmó que McQueen realizó el salto fuera de cámara, solo para probarse a sí mismo que podía hacerlo. El seguro no le permitió acercarse durante la filmación, pero McQueen simplemente tenía que saberlo. Lo que sí hizo en cámara fue montar toda la secuencia de persecución. Y aquí el detalle más salvaje: interpretó tanto al prisionero que escapaba como a uno de los soldados alemanes que lo perseguían, porque ningún doble disponible podía igualar su habilidad en motocicleta. En ciertas tomas, Steve McQueen literalmente se persigue a sí mismo. Y cuando Johnny Carson lo felicitó por el salto en The Tonight Show, McQueen lo corrigió en televisión nacional. No fui yo, fue Bud Akins. En una era donde cada actor quería el crédito por sus propias acrobacias, McQueen se lo dio a su amigo en cámara. La gran evasión recaudó $11,7 millones contra un presupuesto de $4 millones. Pero la escena de persecución que realmente cambió el cine no fue en motocicleta. Fue en un Mustang verde Highland por las calles de San Francisco número 5. 11 minutos, Quiz San Francisco. Número 5, 11 minutos que cambiaron las persecuciones de coches. Octubre de 1968. Un Ford Mustang GT de 1968. Verde Highland sube por una colina de San Francisco, aterriza con fuerza y sigue acelerando. Detrás, un Dodge Charger negro con un motor 440 que produce 375 caballos de fuerza. Sin música, sin diálogo. Solo motores y chirrido de neumáticos. Durante casi 11 minutos seguidos, esto es Bullitt. Y antes de esta película, las persecuciones de coches se filmaban a 48 kilómetros por hora, con la cámara acelerada en la edición. McQueen y el director Peter Yates tiraron ese manual a la basura. Rodaron coches reales a velocidades reales, hasta 177 kilómetros por hora, en calles reales de la ciudad, con el tráfico real de San Francisco esquivándolos. McQueen condujo él mismo las tomas interiores y los primeros planos. Akins manejó las secuencias más peligrosas. Y hay un detalle que los cinéfilos han compartido durante décadas. Cuando McQueen conduce, el espejo retrovisor se inclina hacia abajo para captar su rostro. Cuando Akins está al volante, el espejo se inclina hacia arriba. Fíjate, la próxima vez, el Mustang héroe superviviente, el que McQueen realmente condujo, fue escondido por una familia durante décadas. Rechazaron todas las ofertas para comprarlo, incluida una del propio McQueen. En 2020, Pace se vendió en subasta por $3,4 millones. Bullitt recaudó $42,3 millones en todo el mundo.
y ganó el premio de la Academia al mejor montaje. Cada persecución de coches que has visto desde 1968, cada una existe gracias a lo que McQueen y Yates hicieron en esas colinas de San Francisco. Pero McQueen no solo interpretaba a un conductor en pantalla detrás de las cámaras, lo hacía de verdad. Y la carrera que lo demostró casi lo mata. Número 4. Pie roto, zapatos de lija, segundo lugar por 22 segundos. La mayoría de la gente conocía a Steve McQueen como un actor al que le gustaban los coches. Los profesionales que corrían contra él sabían algo diferente. Compró su primera motocicleta, una Indian Chief de 1946. Mientras estudiaba actuación en Nueva York, corría los fines de semana por $100 por carrera. Corría bajo un nombre falso, Harvey Mushman, para esconderse de los estudios que le habrían cancelado el seguro en un instante 21 de marzo de 1970. Las 12 horas de Sebring, una de las carreras de resistencia más agotadoras del mundo, McQueen copilota un Porsche 908 Spider con Peter Revson, el heredero de la fortuna Revlon, quien más tarde ganaría 2 grandes premios de Fórmula 1. Corren con un coche de 3 litros contra 5 monstruos más ligeros. Sobre el papel, no tienen nada que hacer allí. Pero aquí está la complicación. 2 semanas antes, McQueen se rompió el pie izquierdo en 6 lugares. En una carrera de motocross, se presenta en Sebring con muletas, escayolado. Su equipo acorta el pedal izquierdo. Le pegan papel de lija a la suela de su zapato para que pueda accionar el embrague a través de la escayola. Y Steve McQueen se sube a ese coche y corre durante 12 horas. Terminan segundos en la general, primeros en su clase. Pierden ante el Ferrari de Andretti, Giunti y Vaccarella por solo 22,8 segundos. Después de 12 horas, uno de los finales más ajustados en la historia de Sebring, Ferry Porsche, el hijo de Ferdinand Porsche, escribió personalmente una carta de felicitación a McQueen. Richard Atwood, quien ganó Le Mans ese mismo año, lo dijo claramente: quería ser uno de nosotros y lo era. A su muerte, McQueen poseía aproximadamente 210 motocicletas, 55 coches y 5 aviones. Su posesión más preciada, un Jaguar XKSS de 1956, comprado por $5,000 en 1958. Ahora vale más de 30 millones y se exhibe en el Petersen Automotive Museum. Los resultados oficiales de Sebring, documentando a un hombre que corrió 12 horas con un pie roto y perdió por 22 segundos, están registrados en el Automobile Racing Club de Florida. Pero el siguiente momento de esta lista no tiene nada que ver con la velocidad. Tiene que ver con la noche en que Steve McQueen debía morir. Número 3. La noche en que una cita le salvó la vida. 7 de agosto de 1969. Los Ángeles. Steve McQueen está sentado en la silla de un barbero, mientras su amigo cercano, Jay Sebring, le corta el pelo. Después, van a comer comida mexicana al restaurante El Coyote en Beverly Boulevard. Durante la cena, Sebring menciona que se dirige a la casa alquilada de Sharon Tate la noche siguiente, 10,050, Cielo Drive, Benedict Canyon. Tate tiene 8 meses y medio de embarazo. Su marido, Roman Polanski, está en Europa. Solo una velada tranquila con amigos. McQueen dice que sí. Estará allí. 8 de agosto. McQueen recibe una llamada de una joven con la que ha estado saliendo. Ella sugiere que pasen la noche solos. Él cambia sus planes. Justo después de la medianoche del 9 de agosto, 4 miembros de la familia de Charles Manson entran en 10,050 Cielo Drive. Asesinan a todos dentro. Sharon Tate, Jay Sebring, apuñalado 7 veces y disparado. Abigail Folger, Wojciech Frykowski, Steven Parent, 5 personas. La primera esposa de McQueen, Neile Adams, lo confirmó directamente. Se encontró con una chica y decidió irse con ella. Irse con esa chica le salvó la vida. En Helter Skelter de Bugliosi, Susan Atkin, según se informa, nombró a McQueen en una lista de objetivos de celebridades. Con su muerte planeada para parecer un suicidio, Tex Watson dijo más tarde que la afirmación de Atkins era falsa. La lista sigue siendo disputada. Lo que no se disputa es la reacción de McQueen. Pronunció un elogio en el funeral de Sebring.
A pesar de su odio a los funerales, hizo que alguien retirara drogas de la casa de Sebring para proteger la reputación de su amigo. Y a partir de esa noche, Steve McQueen llevó un Magnum cargado a todas partes. Hizo que Neil llevara un arma. Cableó todas sus casas con seguridad. Mark Elliott escribió: no podía quitarse la oscura sensación de haber estado tan cerca de la muerte. Y el hombre, que no podía quitarse esa oscuridad, pronto se enfrentaría cara a cara con el único otro actor de Hollywood que era su igual. Número 2. Facturación diagonal y contando cada línea, 1974. Dos estudios, Warner Brothers y 20th Century Fox, coproducen la película de desastres más grande jamás realizada, The Towering Inferno, y quieren a las dos estrellas masculinas más grandes de la Tierra, Steve McQueen y Paul Newman, un problema. Ambos exigen la facturación principal. Ahora, imagina dos egos enormes sentados en habitaciones separadas, mientras sus agentes intentan resolver un rompecabezas imposible. En 1974, la facturación principal determina tu próximo contrato, tu próximo salario, todo tu lugar en la jerarquía. Ninguno de los dos puede permitirse aparecer en segundo lugar. La solución inventada para esta película se llama facturación diagonal. El nombre de McQueen aparece primero, de izquierda a derecha. El nombre de Newman se sitúa ligeramente más alto, de arriba abajo. Cada hombre mira el póster y se ve a sí mismo en la cima. Es brillante y se convierte en la práctica estándar de Hollywood para cada disputa de facturación de dos estrellas que sigue. Pero McQueen no ha terminado. Consigue una copia del guión y cuenta cada línea. Newman tiene más. McQueen exige 12 líneas adicionales para igualar exactamente. E insiste en que su personaje pronuncie la última palabra de la película. Newman llama a McQueen cobarde. Le dice a la gente: cada día aquí es como ir al dentista. Pero entre tomas, se llevaban bien. Fue una guerra profesional entre dos machos alfa. Ambos sabían que quien parpadeara primero perdería la narrativa durante la próxima década. Ambos ganaron aproximadamente $12 millones. Pero la película recaudó $203 millones en todo el mundo. La película más taquillera de 1974. Y McQueen rechazó papeles que construyeron otras leyendas. Harry el Sucio fue para Eastwood. Dijo no a The French Connection, Apocalypse Now, Close Encounters, One Flew Over the Cuckoo's Nest y Breakfast at Tiffany's. Todavía puedes ver la facturación diagonal en el póster teatral original. McQueen a la izquierda, Newman arriba, ambos en la cima. Ninguno parpadeó, pero lo que viene después es el momento que hace que todo esto, la rivalidad, la fama, el dinero, se sienta muy pequeño. Número 1. La Biblia de Billy Graham. La tos persistente comienza a principios de 1978. Para el 22 de diciembre de 1979, una biopsia confirma el diagnóstico: mesotelioma pleural. Para febrero de 1980, el cáncer se ha extendido a su estómago, hígado, cuello, abdomen, riñón y pelvis. Steve McQueen tiene 49 años. La fuente, casi con certeza, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Como castigo, al joven soldado raso McQueen se le ordenó quitar el amianto de las tuberías a bordo de un barco de tropas, trabajando en un aire que describió como denso de amianto. Cuando su tercera esposa, Bárbara, preguntó qué causó su cáncer, McQueen dio una respuesta de una sola palabra. Solo una palabra: amianto. Los médicos estadounidenses dicen que no hay nada que puedan hacer. En julio de 1980, McQueen vuela a una clínica en Rosarito Beach, México, dirigida por un hombre llamado William Kelly, un ex ortodoncista cuya licencia dental había sido revocada en 1976 enemas de café, inyecciones de células de ganado, laetril de huesos de albaricoque, 50 vitaminas al día, $40,000 al mes. La Sociedad Americana del Cáncer había catalogado estos métodos como no probados desde 1971. Pero aquí está la parte que cambia todo lo que crees saber sobre Steve McQueen. 6 meses antes de su diagnóstico, junio de 1979, se había convertido en cristiano en silencio. Su instructor de vuelo, Sammy Mason, era un creyente renacido en Santa Paula, California,
donde McQueen se había mudado para volar biplanos, y McQueen comienza a asistir a la iglesia de Mason Ventura Missionary, sentado en la última fila todos los domingos con Bárbara sin prensa, sin publicidad, el rey del frío sentado en silencio en un banco. Después de 3 meses, aparta al pastor, y Leonard DeWitt, y lo interroga durante 2 horas. ¿Se puede confiar en la Biblia? ¿Serán perdonados todos sus pecados, cada uno de ellos? La evaluación de Sammy Mason. Dudo haber visto alguna vez a un hombre florecer con más realidad espiritual en tan poco tiempo. 3 de noviembre de 1980. 4 días antes del final, el reverendo Billy Graham conduce hasta el rancho de Steve McQueen en Santa Paula. Pasan horas juntos, rezando, leyendo las escrituras. Graham le da a McQueen su Biblia personal y la inscribe: para mi amigo Steve McQueen. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Filipenses 1:6. Graham recordó más tarde: bajo ese oxígeno, hablaba, sus ojos brillaban, pero se veía demacrado y viejo. 5 de noviembre. McQueen se registra en una clínica en Ciudad Juárez, bajo el nombre de Samuel Shepard. 6 de noviembre. El doctor César Santos Vargas extirpa un tumor de 2 kilos en 3 horas de cirugía. El médico dice después: tenía cáncer hasta el diafragma. El cáncer del pulmón derecho estaba presionando el izquierdo. Steve McQueen muere a las 3:45 de la mañana del 7 de noviembre de 1980. Paro cardíaco mientras dormía. Tenía 50 años. Su hijo Chad lo encuentra a la mañana siguiente. La Biblia de Billy Graham reposa sobre su pecho. Sus cenizas fueron esparcidas en el Océano Pacífico. No hay tumba. McQueen había dicho una vez: mi madre murió a los 50, mi padre murió a los 50 y yo voy a morir a los 50. Tenía razón. Así que volvamos a donde empezamos. Un chico de 14 años en un tribunal de California, flaco, golpeado sordo de un oído, declarado incorregible. Ese chico sacó a 5 hombres de las aguas árticas, robó una película con 7 líneas, condujo un Mustang a 177 por San Francisco y cambió el cine para siempre. Corrió 12 horas con un pie roto y perdió por 22 segundos. Sobrevivió a una masacre por accidente, contó cada línea contra Paul Newman y se negó a parpadear. Y al final, el hombre más duro de Hollywood, el rebelde, el chico de la calle, el rey del frío, puso su fe en la Biblia de un predicador y se desvaneció en la oscuridad. Correr es vivir, todo lo demás es solo esperar. Él dejó de esperar el 7 de noviembre de 1980. Hasta las 3:45 de la mañana en una clínica de Juárez, con la Biblia de Billy Graham sobre su pecho y el Océano Pacífico esperándolo. Si este video te enseñó algo sobre el rey del frío que no sabías, deja un comentario. ¿Qué momento te sorprendió más? Y si aún no te has suscrito, tenemos más historias como esta en camino. Y créeme, no querrás perderte ninguna.